Un saludo familia, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy Luis, están en la caja de Pandora y antes de empezar os quiero recomendar este seminario online a uno de 4 horas, La vida en el sol. Un saludo familia, espera que salgo aquí de rebote, La vida en el sol con el doctor Ángel Luis Fernández en directo, 27 de octubre de 2024, un domingo, tarde, noche desde España y América, 27 de octubre, o sea, al final del mes, tendréis en aulaspandora.es este seminario, La vida en el sol, no se lo pierdan. Pues ahora me veis aquí ya en pantalla y ¿qué tal? Pues nada, hoy es último día de mes, es día 30 de septiembre de 2024, las 6:05 de la tarde. El tema que nos corresponde hoy, instinto e intuición, con el doctor Ángel Luis Fernández, este es el tema de hoy. Pero antes de empezar, recordad, en la descripción del vídeo tenéis los datos de contacto, también los suelo poner en el chat y aquí en pantalla también lo veréis para contactar con él directamente para cualquier cosa de las que se ofrecen. Recordad que si entráis en su página web, también tienen los libros, tienen la página web también que le hace música y otras tantas cosas, porque hace de todo, la verdad. Pues vamos a ver al doctor que estará en República Dominicana. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo andas? Hola, Luis, un abrazote. Pues aquí, como siempre, ¿no? A la captura de las musarañas, ¿no? Muy bien, muy bien. Musarañas y gamusinos. ¿Has sacado algún libro nuevo o alguna música nueva últimamente? Pues sí. Fíjate que en mucha música nueva, ¿no? Estoy justamente terminando un álbum ahora que se llama Raíz. El último que ha salido, que está en todas las redes, Spotify, Apple Music, Amazon, YouTube, en todas partes, se llama Refranes Prohibidos. Es un álbum de rock, pero basado en los refranes. Entonces, todas las canciones llevan el título de un refrán y hablan de ese refrán un poco pues adaptado, resumido, ¿no? ¿En castellano o en inglés? En castellano, en castellano. Y ahora pues estoy terminando este de Raíz, que creo que lo termino mañana precisamente, ¿no? Lo mandaremos a la productora y en 15 días o 3 semanas máximo está ya en todo el mundo, ¿no? Muy bien, pues ya sabéis, seguirlo. Sí, me podéis buscar como es de Igeue, o sea, como mi nombre de verdad, que E de España, S de Salamanca, D de Dinamarca, E de España, I de Irlanda, H de hombre, E de España, W de Washington y E de España. Así estoy en las redes y ahí me vais a encontrar, ¿no? Sí, es mi pasatiempo favorito, o sea, yo trato de hacer música como una forma de equilibrarme física, mental y espiritualmente, ¿no? Así que no sé si estoy. A mí también me gusta la música. La Yolanda dice, te levantas con música, te acuestas con música, todo el día con música. Y le digo, es que a mí me equilibra. La música es fundamental. Yo la escucho. Aquí, en mi casa, yo estoy 24 horas al día con música clásica. Todo el día. Tengo un aparato de radio, bueno, de estos que hay ahora, que ya no tienen FM ni AM, sino es un aparato de radio de internet, ¿no? Y entonces estoy con una emisora de Austria fenomenal de música clásica y 24 horas al día hay música clásica aquí. Yo lo varío dependiendo de mi estado de ánimo. Sí, no, yo no. Música clásica. Siempre clásica. Sí, Como sí. la Yolanda, soy muy clásico. Voy a llamar vintage ya. A mí me gusta todo, ¿eh? Yo puedo escuchar cualquier estilo. Hasta los 40, 50, 60 también me gustan. Bueno, pues la gente nos está esperando. ¿De qué vamos a hablar? De instinto e intuición. Vamos a hablar de instinto e intuición, que la gente lo confunde un poco y a ver si después de esta charla pues queda más claro todo eso, ¿no? Pues voy poniendo el vídeo. Muy bien. Bueno, pues pongo aquí el vídeo. Bueno, familia, no me escucharéis ahora cuando le dé al play. Escucharéis el vídeo. Pim, pam. La intuición podría definirse como la capacidad de comprender algo sin que medie un razonamiento consciente. La colaboración y la competencia son instintos básicos y también las reacciones de lucha o de huida. Hoy por hoy los científicos creen que el instinto visceral, la conexión entre la conciencia espacial y la comida,
Es un mecanismo neurobiológico que se remonta a épocas en las que la definición de comida rápida era una manada de ciervos que huían de los cazadores nómadas, porque el instinto es una herencia genética de nuestros ancestros. En palabras de McCulloch de la Universidad de Miami, estamos caminando con mentes de la edad de piedra, nada nuevo bajo el sol. La ciencia ha hablado mucho sobre esto. En un estudio reciente, expertos de la Universidad de Missouri en Estados Unidos determinaron que las personas que tienden a confiar en sus corazonadas y su instinto pueden ser menos propensas a cometer actos inmorales, en comparación con aquellos que descartan su intuición. También que las personas que confían en sus instintos tienen menos probabilidades de hacer trampas. Algunas personas confían en sus instintos cuando toman decisiones, mientras otras no les prestan mucha atención, incluso si los experimentan. Claro está que quien utiliza su intuición, pues no tiene que tomar ninguna decisión, porque la intuición solo proporciona una vía, un camino, ¿verdad? Y de esta manera, las diferencias individuales en la intuición pues afectan al comportamiento o pueden afectar al comportamiento moral, ¿verdad? La manipulación que implica imaginar una acción inmoral pudiera provocar emociones subconscientes como la vergüenza o la culpa. Por eso las personas que tienden a confiar en sus instintos son menos propensas a hacer trampas, ¿verdad? Y posiblemente esto se deba a que intentan compensar el mal comportamiento del pasado y esa tendencia puede ser más pronunciada entre las que confían en la intuición. O sea que hay que tener mucha visión, ¿verdad?, para poder adentrarse en estos entresijos de la mente, ¿no? A menudo se utilizan indistintamente los términos instinto e intuición, es cierto, queriendo sugerir un modo de conocer o actuar basado en sentimientos, sensaciones, percepciones, motivaciones o deseos, ya sean corporales o psíquicos, pero que no vienen de la razón o el análisis, sino que parecen irrumpir en nosotros o presentarse súbitamente. Pues bien, para eliminar esta confusión, voy a intentar definir y diferenciar instinto e intuición. En términos biológicos, el instinto es simplemente el comportamiento innato que no está basado en experiencia previa. Por ejemplo, la danza de las abejas o el rito de apareamiento de las langostas o cualquier otro animal, ¿verdad? Un ejemplo radical relatado por Carl Jung es el de palomilla de la yuca, la Pronuba yucacella, ¿verdad? Que es la terminología científica. Las flores de la yuca se abren solo una noche y la palomilla se lleva todo el polen de una de sus flores y la amasa en una especie de píldora. Luego visita una segunda flor y abre el pistilo, deja sus huevecillos, ¿verdad?, entre los óvulos e inserta la píldora de polen. La palomilla y la yuca viven en completa simbiosis. La palomilla necesita fertilizar a la flor para que puedan desarrollarse los óvulos. Evidentemente, la palomilla no aprende este comportamiento. En la psicología, el instinto pues llegó a cobrar otra significación en la segunda mitad del siglo XIX y se entendió también como el comportamiento que se repite y más tarde como aquel que tiene raíz en el inconsciente. Pero la psicología moderna ha tratado de deshacerse de este término y sugerir que el ser humano ya no tiene instintos, ya que estos pueden ser contravenidos o suspendidos, reemplazando el instinto en los manuales por términos como motivación o deseo, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de que el término siga usándose popularmente obedece a que da expresión a una noción que sigue interesando al ser humano y que no ha podido resolverse satisfactoriamente, porque el ser humano siente que ya tiene comportamientos instintivos, necesidades internas, y por más que la cultura lo reprima, el instinto, es decir, lo reprimido, regresa siempre, ¿no? Kant opone el instinto y la razón, mantiene que la acción moral está basada en la razón y se impone a los instintos. Él dice que es un deber del ser humano actuar conforme a la ley moral, es decir, la existencia de la moralidad ligada a Dios, ¿verdad? La razón en este sentido tiene el fin de producir una voluntad que no solo sirve para obtener algo más,
sino que sea buena en sí misma, ¿no? Y admite que lo que uno busca es la felicidad. Entonces, desde esa óptica, el instinto da mejor servicio que la razón, pero el ser humano está llamado a algo más alto que la felicidad o el placer. Contrariamente, para Nietzsche, el instinto está profundamente conectado con el impulso vital y se revela como verdadero o bueno porque conlleva placer. El instinto es acompañado por el placer y se opone a la obligación moral, al imperativo categórico, al deber ser, a lo que luego Freud llamaría el superyo. Y con esto Nietzsche critica obviamente la moral racional de Kant. Jung dice que las acciones instintivas son aquellas en las que la conducta no obedece a un motivo u objetivo completamente consciente. El término clave para la psicología de Jung en general y para los instintos en particular es inconsciente. Aunque, bueno, se puede ser consciente de un deseo sexual o de un deseo de comer. Estos deseos solo en ocasiones brotan a la mente consciente, pero de alguna manera yacen latentes en el inconsciente y pueden moldear la conducta sin que se sea consciente de ellos, ¿verdad? La acción en este sentido instintiva parece ser una ocurrencia psíquica más o menos abrupta que se hace sentir como una necesidad interna. La actividad instintiva, entonces, es un tipo de proceso inconsciente que se hace consciente solo a través de sus resultados. No obstante, Jung señala que no debemos pensar que todos los procesos inconscientes son instintos, porque en el ser humano un instinto puede ser ajustarse al encontrar, por ejemplo, una serpiente, pero ocurre, por ejemplo, que una persona se asusta cada vez que piensa en una serpiente o incluso cuando ve una gallina. En este caso sucede algo diferente. Jung agrega que esto no solo ocurre en personas anormales, ¿verdad? En los individuos normales existen pensamientos obsesivos, obsesiones musicales, ideas súbitas, cambios de ánimo, afectos impulsivos, ansiedades y demás que pueden clasificarse como compulsiones inconscientes. En realidad, solo los procesos inconscientes heredados que suceden de manera uniforme y regular, ya sea como modos de acción o reacción, pero en general pueden llamarse instintivos, ¿verdad? El ser humano moderno ha querido diferenciarse no solo de los animales, sino de las sociedades primitivas y ha abrazado a la razón como su principal arma para conquistar el mundo y conquistarse a sí mismo. Lo inconsciente, lo mítico, lo irracional le producen aversión y temor. Sin embargo, indudablemente lo irracional, lo inconsciente y lo instintivo fluyen enormemente en nuestras vidas, como bien saben los mercadólogos y las agencias de relaciones públicas, porque las personas no suelen tomar decisiones basadas en la razón pura. En este sentido, Jung sugiere que podemos notar el poder que ejercen los instintos en la manera desmedida o exagerada con la que solemos reaccionar a algo. Por ejemplo, hace un siglo, W.R.R. Rivers definió el instinto como la reacción todo o nada, notando que cuando nos vemos amenazados no reaccionamos con la justa energía que necesitamos o con lo que pudiera ser razonable, sino que todo nuestro organismo se concentra en la respuesta, por ejemplo, en huir, en luchar. Jung dice que hacemos esto porque entra en acción un proceso inconsciente, ¿no? Uno se inclina a pensar que la conducta humana está influenciada por los instintos mucho más de lo que se pudiera creer. Y solemos exagerar enormemente y hasta instintivamente el nivel en el cual nos creemos racionales, ¿verdad? En ese sentido, la neurociencia actual ha encontrado que el ser humano solo es consciente de su intención después de que se ha tomado la decisión de hacer algo en el cerebro, por lo cual se puede decir que nuestro libre albedrío consciente no es la causa de una acción, sino solamente un mecanismo para darnos cuenta de la misma. En otras palabras, son procesos inconscientes los que nos mueven. En la psicología de Jung, los instintos tienen una relación con la intuición, a través de su concepto de los arquetipos. Jung sostiene que de la misma manera que los instintos determinan o regulan las acciones conscientes, hay algo que es responsable de la uniformidad y regularidad de nuestras percepciones. Estos son los arquetipos, los cuales son modos instintivos de aprender.
Estos arquetipos pueden verse también como formas o imágenes a priori de percibir y también de intuir, a través de las cuales el mundo que percibimos toma una serie de patrones colectivos que conforman lo que pudiéramos llamar la realidad humana. El instinto y los arquetipos conforman, por tanto, el inconsciente colectivo, y la intuición es lo que nos permite percibir lo que yace normalmente en el inconsciente, incluyendo los arquetipos. Y en esto, pues hay una importante similitud con la idea de Platón de que la intuición, la noiesis, era el modo de cognición más elevado, superior al pensamiento lógico o dianoia, ¿verdad? Justamente porque era capaz de aprender las formas o ideas universales. Un precursor, sin duda, de los arquetipos junguianos, según el mismo Jung. Este hombre define la intuición como un proceso inconsciente resultado de la irrupción a la conciencia de un contenido inconsciente, es decir, una idea súbita o una corazonada. Es similar a un proceso de percepción, pero a diferencia de la actividad consciente de los sentidos y de la introspección, la percepción es inconsciente. Por ello hablamos de la intuición como un acto de comprensión instintivo. Para Jung, la diferencia estriba en que el instinto es un impulso que tiene el propósito de realizar alguna acción compleja y la intuición es la percepción o aprehensión de una situación compleja. Podríamos pensar que simplemente una intuición es un instinto cognitivo, un modo de percibir basado en el inconsciente, pero aunque esto no sería incorrecto, la verdad es que sería una definición incompleta. Y en su descripción de los tipos psicológicos y las funciones cognitivas, Jung también señala que la intuición aprende los arquetipos, que representan de alguna manera las leyes que gobiernan el curso de las cosas empíricas. Y puede ser incluso un modo profético de percibir. Por eso Jung, a diferencia de Kant, cree que la intuición puede percibir la cosa en sí, el noumeno. Y al percibir este noumeno, que no es más que el arquetipo, le abre la puerta a la existencia, a que pase del inconsciente a lo consciente. En cierta forma, en la intuición se disuelven las fronteras entre percibir y crear la realidad. Y es por ello que Jung habla del inconsciente como la psique objetiva, un término que podría parecer contradictorio, ya que solemos pensar que lo propio de la psique pues, es la subjetividad. Lo que implica es que el material inconsciente, al ser intuido, aprendido y de alguna manera actualizado respecto de su estrato potencial, pues irrumpe en la conciencia como una realidad objetiva para el objeto. Por eso hay que mencionar, para concluir, que a diferencia del instinto que solo impele a actuar, la intuición permite extraer información sumamente delicada e importante para entender el curso que lleva el mundo. Y aquí es conveniente aclarar que aunque la intuición suele confundirse con una sensación, en realidad no es un modo de percepción basado en sensaciones corporales. Las sensaciones, si es que se presentan, solamente son puntos de partida, pero la persona intuitiva fundamentalmente lo que aprende son imágenes psíquicas. Se trata de percepciones mentales más que corporales. Es el tipo de percepción que asociamos con los artistas o los místicos y que permite anticiparse a eventos y también imaginar formas alternativas de existencia, algo de lo cual carece nuestro mundo actualmente. Hola, estos primeros 3 segundos de mute. Hola, hola. A ver, doctor Ángel, te pongo el micro. Ahora sí. Ahora se nos escucha. Que ha saltado el vídeo de otra cosa a continuación. No pasa nada, ¿no? Bueno, pues ya veis de qué va esto, ¿no? O sea, cómo de alguna manera la intuición pues se parece en cierto modo al instinto, pero no es lo mismo, ¿no? El concepto de instinto tiene una raíz latina, quiere decir hacia lo interior. Es una forma de motivación de un ser vivo que, a diferencia de las conductas aprendidas, pues no tiene una fase previa de aprendizaje, sino que es algo innato, ¿no? Permite que el ser vivo pues tenga conductas adecuadas para sobrevivir y reproducirse en su ambiente, ¿no? De manera que para que el instinto se pueda manifestar se requiere la presencia siempre de una motivación innata.
pero también de una información que podríamos decir extrínseca, externa, ¿no? Por lo que es fundamental la presencia de un estímulo. Por lo tanto, el instinto es esencialmente una especie de pulsión que pugna por ser satisfecha, incrementando, lógicamente, la probabilidad de buscar los estímulos adecuados. De manera que, por instinto, estiraremos de ellos, energetizando todo alrededor con la emoción y la satisfacción de esas pulsiones, ¿no? La intuición no, por el contrario, se podría definir como la capacidad cognitiva innata que permite obtener conocimientos de la realidad por procedimientos distintos de la deducción lógica de los mismos, ¿no? Seguro que todos sabéis que ha habido filósofos, psicólogos y pedagogos que a lo largo de la historia y hasta el día de hoy convierten la capacidad intuitiva del conocimiento en un pilar fundamental del aprendizaje, y todo basándose en que esta sería pues una de las dos formas de conocer la realidad inmediata a través de los sentidos. El otro pilar fundamental, según los investigadores, pues sería la experiencia. En este sentido, la intuición tendría que decir que está marcada por lo subjetivo, porque cada persona la va a obtener de forma diferente. Es decir, mientras que se pueda tener en común un instinto para todos común, la intuición es otra cosa, será propia de cada sujeto en función de su conocimiento y de su nivel de vibración, basado en su experiencia previa, ¿no? Así que, para entender mejor lo que se trata, es importante desde un primer momento diferenciar fundamentalmente cada una de estas maneras de conocer y de interactuar con el entorno, centrándose exclusivamente en aquello que les diferencia. Así que, ¿cuál sería el modo particular en que cada uno de los dos sistemas actúa e influye en la manera de vivir y actuar en el mundo? Bueno, pues antes de empezar, habría que decir y tener claro el tipo de criterios sobre los que se apoya cada uno, ya que esto va a condicionar sustancialmente las conclusiones que se desarrollen. Por eso, en el caso del instinto, por ejemplo, pues es meramente biológico, mientras que en el de la intuición responde directamente a una experiencia interna, ¿no? En la luz. Así que será conveniente emplear toda la información que se pueda obtener sobre los recursos de los segundos para comprender mejor su funcionamiento. Y por último, el hecho de poder manipular con eficacia el instinto, pues implica partir de un conocimiento más o menos preciso de su funcionamiento, del que, pues con toda seguridad podremos tomar buena nota para poder intuir unas pautas similares que nos ayuden a corregir pues, las posibles desviaciones. Pero fijaros bien, el instinto en los seres humanos, así como en el resto de animales superiores, pues no es más que la expresión innata de aquella capacidad que va a facilitar al usuario de ese sistema o la especie animal que ofrece garantía a las pautas anatómicas, pues unos ciertos conocimientos que son necesarios para vivir y sobre todo para sobrevivir en su entorno. En esta línea, tengo que decir que las elecciones del instinto no pueden ser nunca equivocadas, ya que vienen dadas por la estructura racional y lógica que garantiza en un alto porcentaje su resultado. Así que la efectividad en las acciones, por ejemplo, en el caso de un lobo, ¿no? Para atrapar a un corzo y para conseguir que éstas les proporcionen su alimento, o el comportamiento del macho y de la hembra para aparearse y para garantizar la reproducción de la especie, pues son respuestas que han evolucionado desde antiguas conductas preculturales y que hoy pues, no han perdido su efectividad. El instinto se caracteriza siempre, diría yo, por la irracionalidad, por no depender de la conciencia, por ser inexplicable, por tener, si queréis, pues un origen animal, salvaje, ¿no? En el sentido de ser muy primitivo, ¿no? También por no obedecer las normas de la razón y por ser irrevocable. Este impulso se fundamenta en bases biológicas y su meta es siempre la supervivencia. En la especie humana, pues está directamente relacionada con la generación,
con el mantenimiento de la especie, con la adaptación y sobre todo con la distribución y gestión de recursos. Así que los instintos incluyen a los hermanos menores del instinto animal. Los instintos superiores son, por tanto, el sustrato biológico de los procesos no conscientes de pensamiento. La intuición es un medio para la adquisición del conocimiento que aparece en nuestra mente sin mediar el proceso racional, es decir, que llega a la conciencia sin ser el resultado de ninguna etapa deliberada y consciente encaminada a su obtención. Por lo tanto, no se trata de una forma consciente de procesamiento de información y además impulsa a pensar que es rápida, que es semejante pues, a un chispazo, en principio semejante al instinto, ¿verdad? Y este tipo de conocimiento proviene de la integración de grandes cantidades de información almacenada en memoria consciente con motivo de la dedicación pasada a un problema o a la observación y conocimiento inconsciente de un dominio. Esto es importante. Por eso, en el caso del ser humano, en nuestra breve historia, pues el ser humano primitivo tomaba decisiones para sobrevivir a situaciones extremas, racionales, lógicas y sencillas. Pero desde entonces la evolución nos lleva, con un cerebro que tiene la misma anatomía, pero una función muy diferente, a disponer de información a gran velocidad, lo que ha originado un cerebro con dos lóbulos, con dos partes, la racional, la más joven, y la límbica, que es la emocional e instintiva, que son partes que por sus características pues compiten de alguna manera una con la otra, ¿no? Así que la pelea entre lo racional y lo emocional es casi siempre pues extraviada por nuestra capacidad lógica. La velocidad del cerebro límbico es grande y evita el peligro pues en milésimas de segundo. Diría yo que en milisegundos somos analizados y sentimos si existe un instinto positivo que nos recorra o una alarma que nos advierta. Así que ante las posibilidades de la percepción consciente, la emoción y el instinto disfrazado de intuición salen muy airosos, pero esta forma de entender la toma de decisiones es la opuesta a la habitual. La manera de tomar decisiones para las situaciones cotidianas, que están estructuradas, etc., es la de abordar los problemas con lógica y racionalidad. De modo que tomar decisiones rápidamente ayuda al ser humano tal vez a ser más eficiente, pero también a equivocarse, ¿no? Tal vez a ahorrar recursos, pero al final pues, una colección de problemas, ¿no? La base de este comportamiento está en la percepción. El cerebro del ser humano es experto en elaborar imágenes visuales de la información que posea de forma rápida, ya que tiene que actuar de manera acelerada ante las posibles situaciones de peligro. Y la intuición sería el resultado del análisis rápido de este tipo de información. Este análisis rápido y percepción de la información, pues, puede ser muy útil ante una situación nueva en la que no tenemos posibilidad de analizar y buscar la respuesta adecuada. Así que nos encontramos con una serie de factores que influyen en el desarrollo del instinto y de la intuición. La intuición, por ejemplo, ha sido objeto siempre de estudio por los psicólogos durante décadas. ¿Cómo? No, nada. Ah, ok. Decía que la intuición pues siempre ha sido objeto de estudio por psicólogos y neuropsicólogos durante décadas, mucho tiempo. Su desarrollo llega mucho a la psicología junguiana, ¿no? Que sitúa el estadio de desarrollo intelectual de la intuición como el poder de percibir las relaciones y la interpretación de los hechos e ideas. Posteriormente se han ido acumulando numerosas investigaciones y estudios referentes al tema que demuestran la existencia de esa intuición y su presencia mucho más frecuentemente de lo que pudiera creerse. Y en tal sentido, Freud, en su tiempo, propugnaba que donde fallaba el intelecto, aparecía la intuición y también el instinto. Jacquet, por su parte, por ejemplo, concebía la intuición como el resumen rápido
de un proceso racional complejo. También una de las funciones psíquicas, ¿verdad? Y bueno, pues a pesar de estas décadas de debate filosófico en torno a la inteligencia y a los diversos tipos de procesos de pensamiento implicados en la misma, pues hoy por hoy la verdad es que resulta incuestionable plantearse la existencia de estos dos citados procesos de intuición e instinto, especialmente en animales y en la toma de decisiones. Sin duda, en el campo de la toma de decisiones inciden una serie de factores que influyen en el desarrollo y manifestación del instinto y de la intuición. El desarrollo de la intuición e instinto, por ejemplo, en las personas, está relacionado siempre con algunos factores genéticos y con el aprendizaje. En el caso de los animales, si un animal es capaz de detectar una pauta en la conducta de una especie que la hace más predecible, pues con toda seguridad va a corregir más fácilmente su comportamiento si mediante la repetición de dicha pauta o conducta le van mejor las cosas, ¿no? Más intelecto, mejor capacidad para aprender y corregir las cosas mientras éstas pues, no signifiquen un coste grave para la persona y por ende pues, más instrucciones o fuentes de información para aprender y ampliar la base recopilada en lo referente al colectivo y su entorno, ¿verdad? Y así cada persona pues tiene que decidir un poco si guiarse por el instinto o por la intuición, ¿no? Por ejemplo, cuando en tiempos de estudiantes, ¿no? Tenemos la elección de la carrera, cuando dejamos el colegio, la posibilidad, pues no sé, de asociarnos o dejarlo, o de ser padres y casarse, o ir al cine, son siempre decisiones que hay que tomar y que contrastan con otras personas que han optado por otro camino. Y si hacemos caso a los más puristas, pues todos tomaríamos decisiones parecidas, constituidas por experiencias personales y experiencias culturales, ¿no? Podríamos plantearnos si habría en este sentido alguna decisión embarazosa. Y siguiendo con el tono de estas reflexiones, pues al final son todas reflexiones basadas en situaciones en las que una gran parte de las personas del entorno, si no todas, coinciden en cuanto a la solución del problema. Pero si saltamos de todos a la generalización, van a aparecer aspectos en los que se encuentran matices muy, muy diferentes. Por lo tanto, debe quedar claro que la cultura y la experiencia de cada persona condiciona las decisiones. Pero, claro, aquí cabe preguntarse, ¿hay algún tipo de decisión que por su propia naturaleza se diferencie del resto de las decisiones que se tomen? ¿Hay algún tipo de razonamiento que no sea el clásico, deductivo, inductivo? Las decisiones personalmente consideradas de tipo embarazoso son todas aquellas en las que basamos nuestro razonamiento en el convencimiento de algo que no podemos justificar en la realidad, aunque exista, y que es debido básicamente a un defecto en la toma de información o la forma de razonar. De modo que cuando la persona no puede contestar a la pregunta de por qué decide de esta forma, pues tenemos que plasmar estos sentimientos o intuir que esta persona ha actuado por el camino instintivo o intuitivo, ¿no? Y bueno, del análisis de la toma de decisiones de distinta índole, bien sea a nivel personal, profesional o empresarial, como queráis, se puede ver que en ocasiones la toma de decisiones no es suficiente. No es suficiente considerar la coherencia de las diferentes variables que intervienen, sino que además hay que valorar elementos subjetivos e inmateriales que a priori pueden afectar a la toma de decisiones. Por eso, para analizar mejor estos elementos subjetivos, hay que distinguir claramente entre eso que llamamos instinto e intuición. En la toma de decisiones, por ejemplo, en general, vamos a considerar el instinto como la inclinación natural hacia determinadas acciones que provienen de la herencia, pero que tampoco se entienden como algo racional o conscientemente determinado. La intuición, a su vez, es distinto, es la facultad de conocer directamente o tener la sensación de conocer directamente algo sin la intervención de nada, de la deducción o el razonamiento, y que por tanto se plantea
como un elemento cognitivo adicional. El instinto, independientemente de su origen hereditario o racional, es lo opuesto al análisis o razonamiento y determina la actitud inmediata ante determinadas circunstancias. Por tanto, existe una función clara, evolucionista o adaptativa, por la que el instinto ha determinado la supervivencia de determinadas especies, especialmente animales, como sabéis. Sin embargo, el cerebro humano dispone de una serie de recursos importantísimos que le permiten vulnerar esta función y analizar y tratar de comprender mejor una realidad en constante cambio. De modo que con estas ideas nos estamos adentrando en una realidad que, bueno, que es compleja y que quizás no deje fácilmente integrar diversas formas de aprender información y de tomar decisiones. No sé cómo andamos de tiempo, Luis, sigue un poquito más. Tienes varias preguntas si quieres, y si quieres continuar te quedan todavía 20 minutos. Ah, bueno, pues entonces estoy bien. Prefiero continuar un poco más. Si hablamos o alguien se pregunta sobre las ventajas que tienen uno y otro, las limitaciones, igual que nuestro instinto nos ayuda de forma inconsciente a tomar decisiones para sobrevivir, por ejemplo, en el mundo laboral, el hecho de confiar o no en nuestras intuiciones puede también influir en la toma de decisiones. La personalidad de la persona influye en la capacidad natural de esta técnica de dirección. Y en general, yo tendría que decir que tanto hombres como mujeres con instinto más analítico prefieren no utilizar la intuición como método en la toma de decisiones, porque la consideran aleatoria y resultante de una sensación desconocida y poco confiable. Pero por el contrario, las personas de intuición más activa tienen siempre la tendencia a dirigir más sus acciones con respecto a su primer juicio o al comentario de las demás personas. Hay personas que son muy impulsivas y confunden pues impresionarse con impresionar. Utilizan la intuición para casi todo. Lo malo de confiar solo en esta herramienta es que será imposible detectar el error propio y, por supuesto, corregirlo. Aunque también es cierto que hay muchas personas que no tienen mucho interés en esto, ¿no? Ya que el error siempre va a venir producido internamente. Pero en general se considera que algo que no se puede probar de ninguna otra forma, pues no debe ser tomado en cuenta. Y en esta línea existe un cúmulo de ejemplos en donde, teniendo en cuenta tanto a favor como en contra, o pareciendo salir de todo mal, según la opinión de la mayoría, el dirigente, por ejemplo, confía en su intuición y decide de forma correcta, saliéndose de todo lo establecido y entendiendo que todo ello es producto de resultados óptimos, ¿no?, que ha ido recopilando directo e indirectamente. Y resumiendo todos los tipos de intuición, yo tendría que decir que son todos valiosos, ¿no? Son imprescindibles. Todo el mundo debería utilizar la intuición constantemente, ¿no? Aunque yo creo que resulta imprescindible en este mundo en el que vivimos, pues saber combinarlos y en la toma de decisiones, pues contrastar la intuición con el análisis racional de la situación cuando el problema lo permita, ¿no? Naturalmente aspirando a un equilibrio que supone una mayor competencia. Y otra de las actitudes relevantes, por cierto, en un directivo típico de la empresa, pues es la apertura a la intuición directamente. Por lo tanto, es importante potenciarla en la organización. Porque en general, habría que decir que un alto nivel de intuición permite tomar decisiones rápidas y acertadas, con lo que muchos consideran pues golpes de suerte, ¿no?, en unas ocasiones, y otros al revés, en otras, ¿no? Los instintos y las intuiciones, que son medidas mediante los reflejos oculares circunstanciales que nos ayudan a tomar decisiones más rápidas, la mayoría de organismos resultan más eficientes cuando hay un solo mecanismo que responde adecuadamente al mismo, ¿no? Y si se habla de la visión sintética e intuitiva que adopta, por ejemplo, la instrucción de alto nivel con los deportistas,
pues no se puede analizar cada pequeño detalle de una competición o poner en marcha una cierta rutina para cada jugada que se produzca, porque tiene que asumirse que cada situación es singular y es irrepetible, y confiar en la intuición basada en el aprendizaje previo, pues a unos les va mejor que a otros, ¿no? El instinto, sin embargo, es una consecuencia de siglos de adaptación a un determinado medio. Ha sido útil durante varias decenas de generaciones y sería una ardua y una estéril, diría yo, tarea, pues concienciar o modificar al efecto en ese sentido, ¿no? Actualmente, en la selva de asfalto en la que vivimos, pienso que tiende a perjudicar fundamentalmente. Así que tenemos, a grosso modo, dos ámbitos en los que se trata de tomar decisiones resueltas a partir del análisis de diversas variables más o menos conscientes. Y estos ámbitos se repiten y asocian de manera diferente en cada uno de los seres humanos. Y así, fuera de dichos ámbitos, las decisiones intrínsecas pues pueden variar, ¿no? Vamos a alguna pregunta, Luis. A ver si tenemos... Vale, tenemos a Juan Alberto, dice, ¿podríamos decir que el instinto es automático e irracional y la intuición es subjetiva, pero requiere una conciencia subjetiva para entenderla? Pues sí, podríamos decir eso muy bien. Sí. Vale. Pues la doctora Lucy Soto dice, ¿cómo afectan las emociones nuestras percepciones instintivas e intuitivas? Las emociones afectan mucho la intuición. De hecho, las emociones pues, pueden constituir un freno para que la intuición se manifieste en su plenitud, ¿no? En ese sentido, todo lo que signifique pensar o emocionarse debería ser apartado a la hora de relacionarnos con procesos intuitivos emergentes, ¿no? Y por tanto, pues es preferible dejar que la intuición brote sola, porque al final la intuición es exactamente eso, una especie de GPS interno que como empieces a dar vueltas o aplicar emociones sobre él, lo distorsionas. Entonces, mejor libertad para la expresión de la intuición. Vale, pues mientras van entrando más preguntas, mientras entran o no entran, yo lo pongo aquí, más preguntas. Vamos a compartir un momento la pantalla para comentaros que tenemos este seminario 1, La vida en el sol, ¿vale? Será, pues, como dice aquí, el 27 de octubre 2024, que cae en domingo. Y Ángel, ¿qué vamos a trabajar aquí, en este seminario? Este es un seminario especial que hace mucho tiempo debí haber hecho, ¿no? He hablado de él ocasionalmente. El epicentro del seminario está en plantear algo que no se suele plantear habitualmente. Lo vamos a tocar allí en profundidad. Y es si hay vida en el sol. ¿Viven en el sol seres de luz? ¿Vamos al sol nosotros cuando morimos con el cuerpo morancial? ¿Es el sol el cielo de los cristianos? ¿Es el sol el creador de alguna manera de la vida en este entorno de 12 planetas aquí? ¿Qué pasa con el sol? ¿Hay vida biológica en el sol? ¿Hay vida a nivel cuántico? ¿Vida atómica? ¿Qué pasa en el sol? ¿Alguien ha tenido experiencias en ese sentido? ¿Es el sol esa luz que los que tienen experiencias cercanas a la muerte dicen ver en un momento dado y hacia dónde se encaminan? De todo esto se va a hablar en el seminario. Perfecto. Bueno, cuéntanos un poquito las actividades que tienes. Bueno, pues las actividades en este momento, bueno, independientemente de este seminario, pues son las habituales. Ya sabéis, mañana martes y el viernes, por todas nuestras redes, que yo creo que aparecen poniendo 1 a 1, ¿no? Porque como así se llama la Fundación 1 a 1, pues
Por ejemplo, estamos en YouTube con 1-1 Global, 1-1 Media, 1-1 Audiovisual, 1-1 Televisión, 1-1 TV, etc. En todos estos canales, los martes y los viernes tenemos 1-1, que es el programa que yo coordino. Y es un programa que tiene un poco de todo. Es un programa de 2 horas donde hay entrevistas, videos nuevos, hay documentales. Todas las semanas se estrena un documental. Tenemos música. Ese es un programa realmente muy activo y, bueno, lejos de falsas modestias, yo creo que es un programa pues, que resulta razonablemente aceptable, ¿no? Tiene una gran producción. Este programa tiene muchos componentes, tiene cápsulas médicas, tiene de todo, ¿no? Y tiene una gran producción. O sea, uno ve este programa y da la impresión de que esto se ha hecho en Hollywood o algún sitio así, ¿no? Martes y viernes a las 6:30 hora de Nueva York, Santo Domingo y Puerto Rico, 12:30 hora de España, ¿no? En México 2 horas menos, etc. Y esta es pues la actividad principal, ¿no?, que tenemos cada semana, porque, como digo, la producción es muy elaborada, muy costosa. Después, el miércoles a las 8 son las 2 de la mañana en España, pero se puede ver en diferido después, tenemos un encuentro en vivo que se llama Encuentros de la Tercera Fase, y es un encuentro de preguntas-respuestas, es decir, todos los que se conectan tienen libertad de expresión y planteamiento, y de eso es, o sea, es una tertulia, es muy agradable, suele durar 3 horas aproximadamente, ¿no? Y bueno, luego no me voy a extender en el resto de actividades porque tenemos 20 y tantos programas todas las semanas de producción propia y bueno, pues no tendría sentido. Justamente en el programa 1-1 tenemos un segmento que dura de 10 a 12 minutos donde se habla de la agenda semanal, porque la agenda semanal de la Fundación es realmente muy, muy copiosa. Y bueno, pues eso es lo que hay. Esto es lo que hay, Luis. Vamos con Gabriela, que dice: ¿puede decirse que la intuición es directamente proporcional a la elevación de frecuencia del ser? No. La intuición es algo que todos poseemos, pero que no todos usamos. Y los que lo usan no la usan de la misma manera, ¿no? Pero como expresaba antes en la presentación, en la ponencia, pues hay personas que la usan todo el tiempo y los hay que no, ¿no? Pero eso es un recurso que tú tienes. O sea, la intuición se manifiesta a través del deseo. La expresión del deseo es la intuición. Por ejemplo, el deseo que tú tienes en un momento dado de comerte algo, a lo mejor te apetece comerte ahora un aguacate, ¿no? Bueno, pues analizado desde esta óptica de la intuición, digamos que tu ser intuitivo, te está presentando una situación con una analítica de elementos químicos que necesita tu cuerpo. Y entonces lo que hace es plantearte, mira, esos elementos químicos están presentes en el aguacate. Cómete un aguacate. Entonces tienes esa sensación, ese deseo de un aguacate y que no sabes por qué, pero es un deseo fuerte. Esa es la intuición. La intuición siempre te da la respuesta correcta, ¿no? Y esto es importante valorarlo porque si te guías por el instinto no vale para estas cuestiones de la toma de decisiones. A veces la toma de decisiones pues se convierte en una especie de ruleta rusa, ¿no? Porque cuando tú empiezas a utilizar el pensamiento para una toma de decisiones, corres el riesgo de equivocarte porque las direcciones son muchas, ¿no? Sobre todo cuando empiezas con ese pensamiento de, ¿y si voy por aquí y me equivoco? ¿Y si pregunto a alguien y el hombre me atraca? ¿Y si no voy? ¿Y si voy con esta ropa y dicen que no estoy bien vestido? Y ese y sí se convierte en una ruleta rusa. Al final,
cuando haces la decisión, pues es un poco a bulto, ¿no? O sea, aciertas, pues porque Dios es grande, ¿no? Es cuando aciertas, pero en la mayoría de los casos te vas a equivocar. Con la intuición no hay equivocación. No hay equivocación. La intuición es algo innato y llevamos dentro, forma parte de nuestro ser. Es el epicentro de todas las fuerzas, de todos los tiempos, de todos los espacios, de todos los universos. Es algo así como la información puntual de lo que tú deberías hacer, aunque puedes no hacerlo, para mantener en los universos esas 4 columnas o pilares fundamentales: estabilidad, equilibrio, resonancia, ¿verdad? Y armonía. Y cuando tú recibes esa inspiración de la intuición, o sea, puedes tener la seguridad de que no hay error, no te vas a confundir nunca. Vamos con la siguiente pregunta de Zairen. Cuando llega una intuición, se siente que escuchar es en el momento porque aplica en... A ver, otra vez. Cuando llega una intuición, se tiene que escuchar en el momento porque aplica en esa línea de tiempo, y si se aplica después ya no funcionaría, digamos, como la idea de un proyecto. Sí, no. Después no funcionaría porque las circunstancias varían a cada instante. Entonces las circunstancias de ahora no son las mismas de mañana. Pueden ser parecidas, pero... Entonces la intuición siempre actúa en un momento cero, en el instante en el que la percibes. Por eso es como el GPS, ¿no? El GPS es una buena referencia para la intuición. O sea, un GPS pues, te permite hoy pasar con tu auto por una determinada calle y mañana a lo mejor no, porque la calle la están arreglando. O sea que no tiene que ser en el acto. La intuición te está informando siempre. Otra cuestión distinta es que tú quieras utilizar esa información o no. ¿Los animales reaccionan más por intuición o por instinto? Los animales reaccionan por instinto. Ellos no poseen intuición. Su capacidad cerebral es distinta y su percepción mental también. No usan intuición. Siguen el instinto. Koku dice, ¿el sol puede ser el infierno donde van las almas perdidas? Seguro que para alguno es eso, o sea, lógicamente no para mí. O sea, primero no puede ser el infierno porque no hay infierno, ¿no? Y tampoco pueden ir las almas perdidas porque no hay almas perdidas. O sea, nadie se pierde aquí. O sea, el sentimiento de pérdida es absolutamente una ilusión. O sea, nadie se pierde. No hay donde perderse, vamos a decirlo así, ¿no? El universo se autocontiene, todo está en el universo. Por lo tanto, no se puede decir que alguien se pierda. Este se salió del universo. No, eso no se puede decir. Y te pregunta, ¿o es una fuente de energía que se recarga en las naves? Las naves no necesitan recargarse de energía de ningún sol. Lo que sí es cierto es que a veces hay naves que van, como los bomberos, a arreglar ciertas cuestiones a un sol, ¿no? Es una fuente de energía, claro que sí, pero no para las naves, sino para nosotros. O sea, esto que aquí consideramos como vida, ¿verdad? Es vida en tanto en cuanto existe un sol, si no, no. La energía del sol, por ejemplo, es la que circula por nuestro sistema nervioso. Si no hubiese sol, no habría circulación y nosotros no funcionaríamos, no estaríamos sencillamente vivos, ¿no? Interesante. ¿Podríamos decir que la intuición es un sexto sentido? Sí, claro que sí. Es que la intuición tiene muchos nombres. Mira, unos le llaman la voz de Dios, otros le llaman la voz de la conciencia, otros le llaman el sexto sentido, otros le llaman el antojo de las embarazadas, otros le llaman el deseo, o sea, voz de la conciencia. Tiene muchas formas, pero es lo mismo. ¿Qué más da el nombre? Es lo mismo. Estamos refiriéndonos y hablando de lo mismo. Loli dice, instinto o intuición, mejor a la hora de tener en cuenta frente a una situación y decisión a tomar. Muy interesante, gracias. Sí, ya sabes, el instinto es, digamos, la fuerza que te permite sobrevivir
en estas condiciones biológicas en las que estamos aquí, ¿no? La intuición es la que afecta a tu comportamiento y tu actitud ante la vida, ¿no? Por lo tanto, los dos son importantes, ¿no? Son importantes. Ahora, frente a una situación, estás hablando de una decisión a tomar. Si vas a tomar una decisión, yo ya te puedo decir de antemano que no estás usando la intuición. Porque quien usa la intuición jamás tiene que decidir. Y esto es importante porque tradicionalmente, pues en todas las concepciones sociales que se manejan, pues se ha hablado de que un hombre o una mujer con gran capacidad de decisión es como la gran cosa, lo presentan como una virtud. Y eso en realidad no es una virtud, es una anomalía, ¿no? El estado natural de un ser humano es ver las cosas claras, de una manera diáfana. Entonces, cuando tú lo ves claro, no tienes que decidir. Tú tienes que decidir cuando no lo ves claro. Y cuando no lo ves claro, si aplicas el pensamiento, te has perdido porque estás generando una especie de función algebraica para obtener un resultado, ¿no? Con la intuición no hay error, jamás. La intuición te dice, algo interior te dice, sigue por ahí, o compra esa casa, o llama a tu tío Pablo. No sé, eso te lo dice la intuición, ¿no? Y si tú lo haces, todo va a estar bien. Así de fácil. Cuando estás cavilando, dando vueltas en torno a una decisión, ya no estamos bien. No vamos bien. Pues ya hemos llegado al final. Pues muchas gracias, doctor Ángel Luis Fernández, por estar aquí con nosotros y lo que quieras para despedirte. Pues nada, un abrazote a todos. Os deseo lo mejor siempre y os deseo bien. Y sobre todo que todo lo que tengáis que hacer lo hagáis siempre con la mejor voluntad, no perdiendo de vista la intuición para que no haya errores, ¿no? Y con la mejor intención. Hacedlo lo mejor que podáis. No os comparéis con nadie, no pretendáis emular a nadie ni superar a nadie. Hacedlo a vuestro ritmo, pero hacerlo con buena intención, con la mejor voluntad y todo estará bien. Así que un abrazote a todos y un beso y muchas gracias siempre por vuestra atención y consideración. Y a ti, Luis, particularmente, pues por todas las atenciones que tienes conmigo y la consideración, pero sobre todo por tu amistad siempre. La mía ya la tienes sin condiciones. Un abrazote. Muchas gracias, doctor Ángel, igualmente. Pues ya sabéis, seguirlo a través de su página web, su música, sus vídeos, ¿no? Todos los directos que hacen, sus libros y todas esas conferencias que se van dando alrededor de América, de España, porque, bueno, vais a disfrutar mucho tenerlo en vivo y hacerle preguntas. Pues nada, familia, nos vemos en el siguiente videoprograma de aquí a un ratito y con el doctor Ángel Luis Fernández de aquí a 15 días. Hasta ahora, nos vemos.